¿Acaso últimamente, al mirarse al espejo, siente que las manchas de la edad y el melasma parecen multiplicarse sin detenerse, como si cada día avanzan un poco más? ¿O ha notado que la línea natural de su rostro se ha descolgado y que la elasticidad, antes firme, ahora se desvanece sin avisar? No crea que todo esto ocurre simplemente por cumplir años. Hoy quiero mostrarle cómo reducir de forma notable las manchas de la edad y el melasma sin gastar ni un solo euro, utilizando solo un ingrediente que muchas personas ya tienen en casa. Hace poco atendí a una mujer de 72 años, a quien llamaré Carmen, y apenas entró en la consulta me dijo con voz temblorosa que la próxima semana sería la fiesta del primer año de su nieto, pero al mirarse en el espejo sentía que su rostro estaba tan oscuro que le daba miedo aparecer en las fotos. Decía que solo pensarlo le hacía sentir un peso en el pecho, como si en la imagen abrazando a su nieto, su cara fuera lo único que se vería ennegrecido. Al escucharla, sentí un profundo nudo. Era una celebración llena de amor, y aún así ella temía quedar retratada en un momento tan feliz. Por más que se maquillen con cuidado, las manchas de la edad terminan asomándose y aunque traten de cubrir el melasma con corrector, con el paso del tiempo vuelve a aparecer como si la piel quisiera recordarles su presencia. Por eso cada día les cuesta un poco más salir y sienten que conocer gente se convierte en una carga pesada. Pero madre, hoy quiero decirle algo verdaderamente importante. Que le hayan aparecido manchas de la edad o melasma no significa en absoluto que ese sea su destino. Muchas personas piensan que es algo inevitable y que a todos les sucede cuando envejecen, como si no hubiera ninguna salida. Pero eso no es cierto. Es verdad que con el paso de los años la piel cambia y ya no responde como antes. Es un proceso natural. Sin embargo, las manchas de la edad y el melasma no son simplemente consecuencia de cumplir años. Existe una causa concreta y cuando se entiende esa causa, hay formas suficientes de atenuarlas y de evitar que sigan apareciendo. Lo que quiero enseñarles hoy en este video es cómo controlar las manchas de la edad y el melasma utilizando únicamente ingredientes que están en el refrigerador de casa sin necesidad de ir al hospital ni de someterse a tratamientos costosos. En especial, si mezclan cierto ingrediente con miel y lo aplican con constancia durante solo 3 días, podrán sentir cómo la piel comienza a aclararse de forma notable. Estos son métodos que yo mismo he recomendado a innumerables pacientes durante más de 20 años de experiencia en el campo dermatológico y he podido confirmar sus efectos con el tiempo. Por supuesto, cada piel es distinta y pueden existir variaciones en los resultados, pero son técnicas seguras que se pueden usar de manera regular sin causar daño. Si ven este video hasta el final, podrán comprender correctamente las 3 mascarillas naturales que ustedes mismas pueden preparar con facilidad y entenderán también por qué aparecen las manchas de la edad y el melasma. Si el contenido de hoy les resultó útil, por favor den me gusta. Los me gusta y las suscripciones son una gran fuerza para que yo pueda seguir compartiendo información de salud de manera más completa. Y si conocen a alguien a su alrededor que tenga problemas en la piel, por favor, compartan este video con esa persona, porque solo cuando conocemos la causa podemos controlarla de verdad. Antes de comenzar con la historia principal, hay algo que debo advertirles sin falta. Últimamente circulan muchos remedios caseros, tanto en internet como en conversaciones entre vecinos. Se escuchan cosas como que si uno se aplica cierto ingrediente, las manchas desaparecen, o que si se come algo en particular, el melasma se desvanece. Pero entre todas esas recomendaciones, hay métodos realmente peligrosos, prácticas que jamás deben imitar. Hace unos meses conocí a una mujer de 75 años que llegó a la sala de urgencias después de seguir uno de esos consejos. Me dijo que había escuchado en algún lugar que si mezclaba bicarbonato de sodio con vinagre y lo aplicaba directamente en la cara, las manchas de la edad se desprendieron. Alguien le había asegurado que funcionaba. En el momento en que vi su rostro, sentí un impacto profundo.
Ambas mejillas estaban rojas e inflamadas, la piel se había desprendido y supuraba. Había sufrido una quemadura química severa. El vinagre es ácido y el bicarbonato de sodio es alcalino. Cuando se combinan, ocurre una reacción química fuerte. Si esa mezcla se coloca sobre la piel, provoca una irritación intensa y destruye por completo la barrera cutánea, esa defensa natural que tanto nos protege. Esa mujer tuvo que recibir tratamiento durante varias semanas y, lamentablemente, desarrolló hiperpigmentación en la zona dañada, quedando con una mancha aún mayor que las originales. Al intentar eliminar las manchas, terminó creando una más grande. Existe otro caso similar. Una mujer de 68 años llegó con el rostro hinchado y rojo después de aplicarse jugo de limón puro directamente sobre la piel. Pensó que, por contener vitamina C, el limón sería útil para aclarar el tono, pero su acidez es demasiado alta. Aplicar sin diluir provoca irritación e inflamación, y cuando la inflamación baja, puede aparecer hiperpigmentación. También hubo quien presentó una reacción alérgica al aplicarse jugo de cebolla, y en un caso aún más preocupante, alguien usó blanqueador diluido, algo realmente peligroso. Jamás deben intentar métodos así. Por muy buenos que parezcan los resultados que se comentan, nunca deben probar métodos que no han sido verificados. No conviene confiar ciegamente en lo que circula en Internet ni en lo que recomiendan conocidos sin base científica. Los métodos que les enseñaré hoy son técnicas cuya seguridad ha sido confirmada a lo largo de muchos años y que han sido utilizadas por numerosas personas sin causar daño. Además, explicaré la base científica que hace que cada ingrediente sea efectivo para que ustedes puedan seguirlos con tranquilidad. Ahora quiero enseñarles mascarillas naturales que ayudan de verdad a controlar las manchas de la edad y el melasma. La primera es una mascarilla hecha con miel y papa. La papa. Madres, seguro que todas tienen una en su refrigerador. La papa es un ingrediente excelente para iluminar la piel. Contiene una enzima llamada catalasa que ayuda a reducir la opacidad cutánea. Además, la papa es rica en vitamina C, un nutriente conocido por su capacidad para inhibir la producción de pigmento de melanina. Lo explicaré con claridad. Para que la melanina se forme en nuestra piel, se necesita una enzima llamada tirosinasa. Esta enzima convierte un aminoácido llamado tirosina en melanina. Si la tirosinasa actúa con fuerza, se produce más pigmento. Si se inhibe, la producción se reduce. Los componentes presentes en la papa inhiben precisamente la actividad de la tirosinasa. Por eso, al disminuir la producción de melanina, la piel se aclara. De hecho, un estudio de la Administración de Desarrollo Rural encontró que el extracto de cáscara de papa puede inhibir la actividad de la tirosinasa en un 48%, casi la mitad. Por esa razón, la papa ha sido utilizada desde la antigüedad para el cuidado de la piel. Y la miel. La miel es un ingrediente extraordinariamente versátil. Contiene compuestos antibacterianos naturales que ayudan a prevenir problemas cutáneos y a calmar pequeñas inflamaciones o granitos. Además, la miel tiene la capacidad de atraer y retener la humedad, por lo que su poder hidratante es sobresaliente. Cuando se aplica miel sobre la piel, la hidratación se mantiene por más tiempo. También contiene vitaminas del grupo B, vitamina C, que contribuyen a mejorar la elasticidad y a dar un aspecto más firme y nutrido. Especialmente la miel es rica en un componente antioxidante llamado flavonoide. Este componente protege a las células de la piel para que no se dañen con facilidad y ayuda a retrasar la velocidad del envejecimiento. Los dermatólogos también reconocen el efecto antioxidante natural de la miel. Entonces, ¿cómo se mezclan y utilizan correctamente estos dos ingredientes? A partir de ahora, les explicaré paso a paso cómo prepararlo. Primero, los ingredientes. Media papa, 2 cucharaditas de miel y 1 cucharada de harina de trigo. Primer paso, lave bien la papa. Si tiene tierra adherida, límpiela cuidadosamente.
Puede pelarla o usarla con cáscara siempre que esté muy bien lavada, porque la cáscara también contiene compuestos beneficiosos. Segundo paso, raye la papa finamente. Puede usar una licuadora, pero con un rallador es más sencillo. Cuanto más fina quede, mejor se adhiere a la piel, así que ralela con dedicación. Tercer paso, agregue 2 cucharaditas de miel a la papa rallada y mezcle con cuidado. Remueve de forma pareja para que la miel se integre bien con el jugo natural de la papa. Cuarto paso, añada una cucharada de harina para ajustar la consistencia. Si queda demasiado líquida, se incurrirá en el rostro, así que ajuste hasta obtener una textura espesa que no resbale. Así queda lista la mascarilla de papa y miel. Realmente simple, ¿verdad? Ahora les explicaré cómo utilizarla correctamente. Primero, lávese el rostro para que esté completamente limpio. Hagan una limpieza suave con agua tibia y seque presionando con la toalla, sin frotar. Luego, extiendan la mascarilla preparada de manera uniforme sobre la piel. Eviten el contorno de ojos y labios porque la piel es más fina. Pueden aplicarla siguiendo el orden de frente, mejillas, nariz y barbilla. En las zonas donde haya manchas de la edad o melasma, extiendan una capa un poco más gruesa. Después de aplicarla, déjenla actuar entre 15 y 20 minutos. Durante ese tiempo, mientras se seca, ofrece nutrientes y luminosidad a la piel. Si se deja demasiado tiempo, puede absorber la humedad natural del rostro, así que no superen los 20 minutos. Una vez cumplido el tiempo, enjuaguen con agua tibia suavemente, sin frotar, como si fueran derritiendo la mascarilla con el agua. Para terminar, pueden usar un poco de agua fría para obtener un efecto de frescura y ayudar a cerrar los poros. Es recomendable hacer esta mascarilla unas 2 o 3 veces por semana. Piensen en una cada 3 días. Si son constantes, notarán que la piel se vuelve más clara y que las manchas de la edad y el melasma se atenúan gradualmente. Conocí a una mujer de 64 años en el consultorio que usó esta mascarilla de papa y miel de manera constante durante un mes. Al principio estaba dudosa, pero cuando regresó un mes después, su tono de piel era visiblemente más luminoso. Me dijo, «Doctor, ahora el maquillaje se fija mejor. Antes, aunque me pusiera base, mi piel se veía apagada, pero últimamente, como mi piel se aclaró, el maquillaje ya no se cuartea. Por supuesto, los efectos pueden variar según la persona, pero si se cuida de forma constante utilizando materiales tan seguros, podrá notar cambios positivos con el tiempo. La segunda mascarilla que quiero enseñarles es una mezcla de miel y yema de huevo, ahora enriquecida con aceite de oliva. Esta combinación es especialmente excelente para nutrir la piel seca, aportar suavidad y devolverle un brillo saludable, algo muy importante en la piel después de los 60 años. La yema de huevo es rica en un componente llamado lecitina. Tal vez la palabra lecitina les resulte un poco desconocida, así que lo explicaré de manera sencilla. La lecitina es una sustancia que forma parte de la membrana celular. Todas las células de nuestro cuerpo están envueltas por una membrana y la lecitina juega un papel fundamental en mantenerla fuerte y funcional. Lo mismo ocurre con las células de la piel. Cuando se aporta lecitina a la piel, la membrana celular se fortalece y la piel se vuelve más resistente y saludable. Además, la lecitina tiene la capacidad de penetrar con rapidez. Es como un repartidor diligente que entrega nutrientes directamente al interior de la piel. Por eso, cuando se usa la mascarilla de yema de huevo, los nutrientes llegan hasta las capas más profundas, dejando la piel húmeda, nutrida y con un brillo natural. La yema de huevo también contiene vitamina A, vitamina E. La vitamina A ayuda en la regeneración celular, la vitamina D contribuye a mejorar la inmunidad cutánea y la vitamina E actúa como un potente antioxidante que ayuda a retrasar el envejecimiento. A estos beneficios se suma el efecto hidratante y antibacteriano de la miel, que calma la piel y la mantiene flexible. Al añadir aceite de oliva, esta mascarilla se vuelve aún más completa para la piel madura. El aceite de oliva es rico en ácido
ácidos grasos y antioxidantes naturales que ayudan a retener la humedad, suavizar la textura y aportar una sensación de piel más lisa y confortable. En pieles mayores de 60 años, el aceite de oliva contribuye a mejorar la elasticidad y a dar un aspecto más terso y cuidado, sin resultar agresivo. Ahora les explicaré cómo prepararla. Los ingredientes son la yema de un huevo, 2 cucharaditas de miel, 1 cucharada de harina y 1 cucharadita de aceite de oliva. Primer paso: rompa el huevo y separe la yema. A veces separar la clara puede resultar complicado. Después de romper el huevo, se puede pasar la yema de una mitad de la cáscara a la otra, dejando caer la clara. También puede romper el huevo sobre la palma de la mano y dejar que la clara se deslice entre los dedos. Segundo paso: agregue 2 cucharaditas de miel a la yema y mezcle bien. Hágalo con una cuchara o con palillos, asegurándose de que ambos ingredientes se integren por completo. Luego, añada la cucharadita de aceite de oliva y vuelva a mezclar hasta obtener una textura uniforme. Tercer paso: añada 1 cucharada de harina para ajustar la consistencia. Si la mezcla queda demasiado líquida, puede escurrirse por el rostro, así que ajuste la textura hasta que quede espesa y manejable. Así queda lista la mascarilla de yema de huevo, miel y aceite de oliva. El método de uso es muy similar al de la mascarilla de papa y miel. Después de lavarse el rostro y secarlo presionando suavemente con una toalla, extienda la mascarilla de manera uniforme por toda la piel. Evite el contorno de ojos y boca. Es recomendable aplicarla con especial cuidado en las zonas secas o en aquellas donde más preocupan las arrugas. Después de colocar la mascarilla, será aún más efectiva si se cubre con una máscara facial o con papel film para ayudar a que los nutrientes penetren mejor. Al cubrirla, se evita que la humedad se evapore y se favorece una mejor absorción de los nutrientes. Solo recuerde hacer pequeños orificios para los ojos, la nariz y la boca, de modo que pueda respirar con comodidad. Después de unos 20 minutos, lave el rostro con agua tibia. Puede quedar un ligero olor a huevo, pero si se enjuaga con cuidado, no habrá problema. Esta mascarilla es ideal para usarla unas 2 veces por semana, en especial durante la estación seca, cuando la piel se siente tirante y áspera. Su efecto hidratante, suavizante y rejuvenecedor se vuelve aún más evidente. La tercera mascarilla que quiero enseñarles es una mezcla de miel y plátano. Esta mascarilla es especialmente efectiva para mejorar las arrugas y aumentar la hidratación. El plátano es una fruta extremadamente rica en nutrientes. Es saludable comerlo, pero también es sorprendentemente beneficioso aplicarlo sobre la piel. El plátano contiene vitamina A, vitamina C y vitamina E. La vitamina E, en particular, actúa como un potente antioxidante capaz de retrasar el envejecimiento de la piel. ¿Han escuchado hablar de los radicales libres? Son moléculas que aceleran el envejecimiento en nuestro organismo y la vitamina E ayuda a neutralizarlas. Además, el plátano es rico en potasio. El potasio tiene el efecto de aportar humedad a la piel y reducir la irritación cutánea. Por eso, cuando se hace una mascarilla de plátano, se nota cómo la piel se humecta y se calma. Los aceites naturales presentes en el plátano también son beneficiosos. Forman una capa protectora sobre la piel y evitan que la humedad se pierda. Por esta razón, es especialmente útil para pieles secas o preocupadas por las arrugas. Si a esto se suma el efecto hidratante y antibacteriano de la miel, podrán sentir cómo la piel se vuelve más húmeda, suave y elástica. Ahora les explicaré cómo prepararla. Los ingredientes son medio plátano bien maduro y 2 cucharaditas de miel. Es mejor utilizar un plátano que tenga manchas negras en la cáscara, porque cuando está bien maduro tiene nutrientes más concentrados y es mucho más fácil de aplastar.
Primer paso, pele el plátano y coloque solo la mitad en un tazón. Segundo paso, aplasta el plátano finamente con un tenedor o una cuchara. Es importante triturarlo bien para que no queden grumos. Si usa una licuadora, quedará aún más fino. Tercer paso, agregue 2 cucharaditas de miel al plátano aplastado y mezcle con cuidado. Así queda lista la mascarilla de plátano y miel. Los ingredientes son simples y la preparación es muy fácil, ¿verdad? Ahora les explicaré cómo usarla. Después de lavarse el rostro y secarlo presionando suavemente con una toalla, extiendan la mascarilla de manera uniforme. La textura del plátano es muy suave, por lo que se aplica cómodamente. Evitando ojos y boca, distribuyan en la frente, mejillas, nariz y barbilla, en las zonas donde les preocupan las arrugas, como alrededor de los ojos o en los pliegues nasolabiales. Apliquen una capa un poco más gruesa. Sin embargo, deben evitar la zona de la mucosa justo debajo de los ojos. Déjenla actuar entre 20 y 30 minutos. Esta mascarilla puede dejarse un poco más de tiempo que otras porque es muy suave y tiene baja irritación. Cuando termine el tiempo, enjuague con agua tibia. El plátano puede quedar un poco pegajoso, así que es mejor enjuagar meticulosamente. Es recomendable hacer esta mascarilla unas 2 veces por semana. Si en algún momento sienten la piel demasiado seca, puede agregar una cucharada de aceite de oliva a la mezcla para potenciar el efecto hidratante. Hubo una mujer de 69 años a quien le recomendé esta mascarilla. Estaba muy preocupada por las arrugas alrededor de los ojos y evitaba tomarse fotos porque sentía que las líneas se marcaban demasiado cuando sonreía. Después de usar la mascarilla de plátano y miel de manera constante durante 2 meses, su piel se volvió notablemente más elástica. Por supuesto, las arrugas no desaparecieron por completo, pero gracias a la hidratación y al aumento de elasticidad, se veían menos profundas y la piel tenía un aspecto más firme y tonificado. Las arrugas también aparecen, en última instancia, porque la piel se reseca y pierde elasticidad. Si se hidrata correctamente y se suministran nutrientes, se puede evitar que las arrugas se profundizan y se ayuda a que la piel conserve su firmeza. Madres, hasta ahora les he enseñado 3 mascarillas naturales, pero hay precauciones que deben cumplir sin falta al usarlas. Si siguen estas indicaciones, podrán aplicar mascarillas de manera más segura y efectiva. Primero, asegúrense de hacer una prueba de parche. La piel a los 70 años es mucho más sensible que cuando éramos jóvenes. Incluso los cosméticos que siempre usaron sin problema pueden causar irritación de un día para otro. Por eso, aunque sean ingredientes naturales, deben hacer una prueba de parche antes de usarlos por primera vez. El método es sencillo. Después de preparar la mascarilla, aplique una pequeña cantidad en el interior de la muñeca o detrás de la oreja. Esperen unas 24 horas para verificar si aparece picazón, enrojecimiento o ardor. Si no hay reacción, pueden usarla en el rostro, pero si aparece aunque sea una ligera molestia, no deben usar ese ingrediente. Segundo, respeten siempre el tiempo de uso. Aunque una mascarilla sea natural, no significa que dejarla más tiempo aumente su efecto. Si la dejan secar por completo hasta que se endurezca, puede absorber la humedad de la piel. Al secarse, también se evapora el agua que la piel necesita. Por eso, es mejor no exceder los 15 o 20 minutos con cualquier mascarilla. La mascarilla de plátano tiene muy poca irritación, así que dejarla hasta 30 minutos está bien, pero aún así es mejor no excederse demasiado. Tercero, eliminen los residuos con total limpieza. Si quedan restos después de enjuagar la mascarilla, pueden obstruir los poros o causar problemas en la piel. Ingredientes como el plátano o el huevo, si permanecen en la superficie, dejan una sensación pegajosa y pueden favorecer la proliferación de bacterias. Enjuague varias veces con agua tibia de manera meticulosa y al final terminen con ligeros toquecitos de agua fría. El agua fría ayuda además a dar una sensación de frescura y a cerrar los poros. Cuarto, aplique humectante sin falta después de la mascarilla.
Aunque la piel quede hidratada tras el tratamiento, para mantener ese estado deben finalizar con un producto hidratante. Si aplican una crema o una esencia después de la mascarilla para sellar la humedad, el efecto se prolongará mucho más. Quinto, eviten los ingredientes a los que tengan alergia. Miel, huevo, plátano y papa son generalmente seguros, pero hay personas que pueden presentar alergias. La miel proviene de las abejas, así que quienes tengan alergia relacionada deben tener especial cuidado, y quienes sean alérgicos al huevo deben evitar completamente la mascarilla de yema. Si alguna vez han tenido urticaria o picazón al comer un alimento específico, es mejor no aplicarlo tampoco en la piel. Madres, hasta ahora les he hablado sobre mascarillas naturales para aplicar de forma externa, pero, en realidad, para la salud de la piel es aún más importante lo que se come que lo que se aplica. Siempre les digo a mis pacientes, la piel es 70% lo que se come y 30% lo que se pone. No importa cuántas cremas caras se usen ni cuántos tratamientos se hagan. Si la alimentación y los hábitos diarios son malos, la piel no mejora. En cambio, quienes comen bien, duermen suficiente y cuidan su estilo de vida suelen tener una piel sana, incluso sin productos costosos. Para prevenir manchas de la edad y melasma, es clave seguir estos puntos. Primero, consuma frutas y verduras ricas en vitamina C. Esta vitamina ayuda a frenar la producción de melanina, retrasa el envejecimiento, estimula el colágeno y mejora la elasticidad. Destacan el kiwi, la fresa, el pimiento rojo, el brócoli y la espinaca. El kiwi es especialmente potente y el pimiento rojo también aporta grandes cantidades de vitamina C. Segundo, ingiera suficientes proteínas. La piel depende del colágeno para mantenerse firme y elástica, pero su producción disminuye con la edad. Huevos, tofu, legumbres, pescado y pechuga de pollo ayudan a compensarlo. El huevo es especialmente recomendable por su alto valor nutricional y fácil absorción. Tercero, consuma alimentos antioxidantes. Ayudan a combatir los radicales libres y retrasar el envejecimiento. Arándanos, almendras, tomate y té verde son excelentes opciones. Los arándanos destacan por su poder antioxidante, las almendras por su vitamina E y el tomate por su licopeno protector frente al sol. Cuarto, beba suficiente agua. La piel seca se mancha con mayor facilidad y marca más arrugas. Se recomienda entre 6 y 8 vasos al día, repartidos a lo largo del día, preferiblemente agua tibia. Quinto, duerma bien. Durante el sueño la piel se repara, especialmente entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada. Dormir entre 7 y 8 horas y acostarse antes de las 11 favorece la regeneración cutánea. Sexto, controle el estrés. El exceso de cortisol empeora el aspecto de la piel y agrava el melasma. Caminar, relajarse y mantener vínculos positivos ayuda a proteger la piel. Además, evite estos errores importantes. No lave el rostro con agua caliente, no frote la piel con fuerza y nunca descuide la protección contra los rayos ultravioleta. Solo evitando estos hábitos, la piel puede mejorar de forma notable. La principal causa de las manchas de la edad y del melasma son los rayos ultravioleta. Por eso, es fundamental usar protector solar todo el año, incluso en días nublados o dentro de casa. Al salir, protegerse además con sombrero o sombrilla es aún mejor. Nunca rasquen ni arranquen las manchas con las manos. Al hacerlo, se provoca una herida que puede generar una pigmentación más oscura y aumentar el riesgo de infección. Tampoco utilicen remedios caseros no verificados. Ingredientes como vinagre, bicarbonato, limón concentrado o jugo de cebolla pueden dañar seriamente la piel. En su lugar, sigan métodos seguros y comprobados como los que les enseñé hoy.
Si esta información les fue útil, den me gusta, suscríbase y compartan el video con quienes lo necesiten. Así, más personas podrán recibir ayuda y cuidado para su piel. Por último, quiero decirles algo. La información de hoy está destinada a ofrecer orientación general para el cuidado de la piel. Si tienen un problema cutáneo serio o si aparece alguna reacción anormal después de usar una mascarilla, consulten sin falta a un especialista en dermatología. El contenido de este video no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento profesional.